Las 7, las 6 en Canarias, el día de Santa Eulalia. Santa Eulalia, aunque es patrona de Barcelona, tiene muchas... ahora menos, pero tuvo en su época, hacia los años 40, 50, pues mucho predicamento a la hora de ponerles a las niñas ese nombre, porque es muy eufónico, Eulalia. Bien, era muy joven, con 13 años, cuando ya dejaban de ser, cuando empezaban a ser mujeres, pues la arrestaron, la torturaron, no renunció a su fe católica, cristiana, y entonces la quemaron en un horno. En principio el horno se supone que está donde está todavía la iglesia de Santa Eulalia, en el caso de que los taraos, estos catalufos y ideadores, pues no hayan quemado la iglesia o la hayan dedicado a un culto satánico, que todo es posible. Y además al lado de mi pueblo, Santa Eulalia del Campo, hay un pueblo estupendo donde nació pues uno de los grandes liberales que ha habido en España. Pero bueno, dedicaremos otro día a algún recuerdo. Hoy estamos en un día después de llover, siguen los restos de lluvia, hay unos atascos, ahora nos contarán, tremendo, porque claro, cuando llueve la gente coge el coche. Y eso que en Madrid hay buen transporte público, pero el transporte público no te lleva a lo mejor a donde quieres ir, o tienes que ir a 3 sitios, que en eso de eso nunca se acuerdan. Bueno, ayer entró por Portugal y hoy saldrá del todo por Valencia, pero no gran cosa, la verdad. Quedará algo en Mallorca, que en estas fechas siempre le da por llover o por nevar, y paren de contar. En Madrid todavía 14 grados de máxima, más los 3 del Madrid, nos iremos a 16, supongo. La máxima nacional, otra vez Santa Cruz de Tenerife con 22, pero ahora le acompañan Alicante, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria, 22 grados. Y la mínima, pues hoy, ayer trabajó solo, en solitario quiero decir, Teruel, pues hoy la hermana Soria, 0 grados. Bueno, vamos con Rosana Leviada y Vanessa Vallecillo, y a veces hay que abordar situaciones tan cómicas, tan grotescas, tan esperpénticas, tan risibles, que dice, esto tiene que estar preparado. O sea, nadie es tan tonto. O sea, nadie. Tú pones ahí un adoquín y no hace las tonterías. Claro, como es adoquín, bueno, un adoquín en el Consejo de Ministros sería un ministro discretísimo. Pero discretísimo. La Zaragata... es que de verdad, es que me estoy acordando viendo a Yoli Tenacillas, que ayer iba especialmente en bucle de sí misma. Esa señora es un bucle, primero es un bucle pues porque no para y además se enreda y se lía. Y luego al lado Pilejuerga, o sea, Pilarín que tiene una idea de sí misma absolutamente equivocada. Ella piensa que es muy superior a Isabel la Católica, que digo, a Petronila de Aragón. Bueno, pues estaba Petronila allí mientras la del bucle se quejaba. ¿Y de qué se quejaba la del bucle? Se quejaba de los impuestos. Y usted, una comunista desorejada, rabiosa, siniestra, tonta hasta almorzar y después todo el día. Se queja de los impuestos, pero si ellos lo que quieren es que la gente no tenga dinero, que se lo quede todo el Estado, que decía Mariano. Y se quejaba de los impuestos. Hombre, se quejaba de que le habían fastidiado la mitad de la publicidad. Y mira por dónde, sin querer, Marichusma, como también le llama ella, por cierto, Yoli, resulta que ha demostrado lo que es el sistema impositivo en España. En cuanto alguien que está en la escala más baja sube un poquito, un bastantito, dice, bueno, solo son 30 euros al mes en sustancia, 50 euros al mes. Hombre, 50 euros al mes, pues nos vamos a 600 euros. Por lo que muchas empresas de autónomos quebrarán y mandarán al cuñado a casa porque no lo pueden pagar. Pero como a ellos no les cuesta dinero, pues venga, vamos a subir el salario mínimo. Y me parece muy mal, entiendo por qué lo hace, pero no me gusta esto del subir el salario mínimo. Cada vez que sube el salario mínimo, bajan los salarios reales y se crea menos empleo. ¿Por qué? Pues porque el autónomo y la pequeña y mediana empresa, que tiene 2, 3 trabajadores, 5,
no tiene la estructura que le permite afrontar eso. O sea, en Mercadona, en el Corte Inglés, en cualquiera de los grandes supermercados, pueden ajustar. Dice, bueno, pues vamos a tener menos que atienden la caja, pero les vamos a pagar esto. Pero el que son 3 de familia con la Renault Kangoo, es que no hay. Es que la clase trabajadora en España, que incluye todas las clases medias, las que más trabajan y es el núcleo de la productividad en España, es que está muy mal. Que la economía va bien, no sé qué economía, será la del Estado, será la del gobierno. La economía real no va bien, estamos en 4 millones de parados, lo decía el otro día el presidente de USO, que es el único sindicato decente que vive de las cuotas de sus afiliados. Es una pena que el CESIF y la UCO no se hayan unido, porque había un sindicato poderoso, pero bueno, uno viene de la izquierda de toda la vida, otro es más específicamente de sector, sobre todo funcionarial, pero lo cierto es que con 4 millones de parados, con unas pensiones disparatadamente altas, pero disparatadamente altas, que se actualizan continuamente. Fíjense que estamos discutiendo si sobre 1.100, 1.500 euros puede una empresa, y hay pensiones de 3.000, 3.200, 3.400 euros. Pero vamos a ver, cuando los que pagan esas pensiones están cobrando 1.000 X, ¿cómo se puede pagar el doble en pensión? Cuando además la edad en España no deja de aumentar, la edad no vegetativa, sino que es que vivimos muchos más años, y en algunas comunidades como Madrid, que tienen muy buena estructura sanitaria, bueno, realmente tienes que llegar muerto al hospital para que no te revivan. Y la media creo que lo último eran 89 años. Las mujeres hemos superado a Kioto. Nadie vive más en el mundo que las mujeres en la Comunidad de Madrid. Se dice pronto. Y esos son pensiones, son ayudas. Y además, como todo el mundo se prejubila, resulta que están cobrando sin trabajar, pues a lo mejor 30 años. Se prejubilan a los 55, 58, 60, cuando tienen 10 años por delante con salud para trabajar. No, es que hay que jubilarse para tener sueldos más bajos con gente más incompetente. Pero luego hay que pagar el otro sueldo. ¿Y cómo se paga? Mediante deuda. Y venga deuda. La economía española está drogada, está dopada con deuda pública que no van a poder pagar ni nuestros nietos. Nuestros hijos imposible. Y ahí seguimos. Y dale que te pega. Pero ayer entonces lo que pasó fue que Yoli estaba muy contenta. Claro, ella le dice, pues súbanlo. No, hombre, súbelo a 100.000 euros al mes. Ya, total, el dinero no es tuyo, no sabes sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Pues adelante. Comunista analfabeta, encantada de montar el numerito. Y ya llega entonces Marichus. Y Marichus es insaciable por su naturaleza, tosca, basta. No hay más que verla y oírla. O sea, es como la degradación de la civilización. Tú ves a un venezolano con chándal presidiendo la República y dices, tiene que ir mal. No puede ir bien. Y no va bien, vamos, aquello es horroroso. Pero claro, cuando la tiene que explicar Pilarín, se producen fenómenos extraordinarios. Pilarín, cuando la otra decía, es que nos hemos entendido, no, esto no se ha dicho en el Consejo de Ministros, y movía así, se le movían los bucles ahí, como si fuera, no sé, un cordero sin esquilar. Se le movía. Esos perros de lana que luego les hacen la película y tal, de cómo están vestidos, que llevan pelo por todas partes, los rapas, los esquilas, y te sale un animalito indefenso que parece un huérfano de Biafra. Bueno, pues... Pero Pilarín decía, cada vez que decía la otra una cosa, decía, no es así, no es así, no es así, no es así, movía así. Ella lleva 2 ondas, una onda así y luego otra medio de lado. No es así, movía su onda. Y la otra movía sus bucles y decía, no. Pero llegó el momento de la verdad. Y el momento de la verdad es cuando llega Yoli y para
fundamentar su oposición radical, y que no solo en el gobierno, al que ni le cuentan, están en el gobierno y no saben lo que va a salir, que es que Hacienda se va a quedar con la mitad, exactamente el 40% de esa subida. Bueno, dice, y si esto va a las Cortes y tal, si eso se presenta, contará con la anuencia de Sumar. Como ella, la pobre Zurupeta, es lerda, o sea, es un cero a la izquierda, es una nulidad, es una falla gramatical, ¿qué digo? Geológica. O sea, la fosa de las Marianas es un charquito al lado de la ignorancia de esta tía. La tía cree que anuencia es el rechazo, y es exactamente lo contrario, es aceptación. De manera que dijo, así que, si llega a las Cortes, contará con el rechazo, no, contará con la aceptación de Sumar. Y se quedó tan contenta porque había dicho anuencia. Pensará que es, no sé, audiencia, ¿qué pensará esa pobre mujer? Pero Pilarín, que tuvo la ocasión de su vida de ridiculizarla y mejorar mucho en la opinión de sus paisanos, de los que me cuento, uno eso no lo puede elegir, tampoco sabe lo que es anuencia. Porque era el momento de su vida. El momento en que Pili le dice, muchas gracias, señora vicepresidenta, creo que esto es un gesto de generosidad y también que prueba la compenetración de esto, bueno, quito compenetración, en fin, la excelente relación de estos los dos socios de gobierno, porque aun con las críticas que ha hecho, que yo comprendo, a veces hay malos entendidos, a veces hay disfunciones. Bueno, dice disfunciones y le sale de funciones, claro. Pero me alegro de que vaya a apoyar esto cuando llegue a las Cortes, como acaba de decir. Efectivamente, con la anuencia de Sumar esperamos. O sea, en ese momento se le caen los bucles y aparece la oveja que hay detrás de esos bucles. Pero tampoco la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes, tampoco sabe lo que significa anuencia. ¿Ves lo que te pierdes por analfabeta, Pili? Si hubieras hecho un buen bachillerato, pues ayer hubiera sido el mejor día de tu carrera política. Como eres tan analfabeta como doña Rogelia Trapiños, pues no te enteraste de nada y perdiste la ocasión de quedar como alguien medianamente alfabetizada. Medianamente, tampoco es. Ese es un momento en el que dices, esto está preparado. Pero luego ves la idiocia y cómo quedan las dos. No, preparado no está. Es que son como esto. Y estas burras son las que realmente son la cara del gobierno. Estas burras, como los burros, son la cara del gobierno. Cuerpo que al menos tiene un bachillerato malo, pero un bachillerato el otro día se rindió y se le entendió. Es decir, lo que dije, mentira. No. Tiene razón Yolanda. Pero la propia Yolanda se ha desacreditado. No se enteró ella, pero no se enteraron los demás. Dicho lo cual, la subida del salario mínimo siempre se traduce en más paro. Ahora, como solo tenemos 4 millones de parados, pues nada, adelante con los faroles. Rosana. Muy buenos días, Federico. María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, no va a acudir este miércoles a la primera sesión de control al Ejecutivo del año. Montero es baja de última hora tras la polémica protagonizada por las ministras Alegría y Díaz en plena rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y como consecuencia de la tributación obligada por el salario mínimo. La vicepresidenta y titular de Empleo dijo haberse enterado por la prensa de la medida, a lo que la portavoz respondió que eso no era verdad. La voracidad recaudatoria del Gobierno queda expuesta y de manera evidente se verá en el Congreso. De modo inesperado y de forma paralela, Partido Popular, Sumar y Podemos presentaron en el Parlamento 3 iniciativas para frenar la medida. Escuchamos a Díaz y Alegría, a Feijóo y a la portavoz de Podemos, Yone Belarra. Sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación. Nos hemos enterado por la prensa y por ustedes, superpartidarios, de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España. Todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal. Creo que el utilizar esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Creo que el utilizar esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso.
También este gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida. Es un buen negocio. Subamos el salario mínimo, lo pagarán otros y nosotros nos quedamos con la mitad. Reitero mi petición de que se ajuste el IRPF del nuevo salario mínimo y que las cantidades del salario mínimo no tributen en el impuesto de la renta de las personas físicas. Que nos parece un absoluto escándalo que este gobierno esté perdonándole los impuestos a las empresas energéticas, a Josuyon y MAD, al mismo tiempo que por primera vez en nuestra historia las personas que cobran el salario mínimo interprofesional van a empezar a pagar impuestos. Yo cada vez que veo a la niña de la curva digo, es que con esos ojos no pudo pasar del primero de bachillerato, no pudo, es imposible. Y unos ojos glaucos se parecen a los de Lenin, los ojos del lémur, parecidos a los del lobo. Pero es tan bruta que cuando tienen que... Pablo Iglesias, que vuelve a mandar por esta, por la señora, por la madre de sus hijos, por la becaria del botijo, en fin, por lo que sea, pero siempre con las mujeres de por medio. O sea, nunca ha sido capaz de ir solo a los sitios. Siempre ha tenido que llevar unas cuantas y unos cuantos. Monederos, moneideros, etcétera. Bueno, pero ustedes han visto la clase de estupidez que impera en la mente de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno. Es que esto de decir se lleva, una parte que se lleva Hacienda, no, que te la da. O sea, llega Hacienda y cuando toca pagar impuestos te da dinero. Mira que te veo muy alcanzado, estáis las clases media regular. Toma. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? A ver, Pili, utiliza el español, que es la lengua de Aragón, y no una fabla de Huesca. Utiliza el español, venga, ánimo. Pero si no sabe lo que significa anuencia, empiezo a pensar que no sabe lo que significa Hacienda y lo escribe sin H. Pero si es que estamos ante una playa de analfabetos y analfabetes. No se entienden porque no hablan nuestro idioma. ¿Y entonces qué hablan? Ningún idioma, es que no saben, es que no entienden. Esto es la falta de comprensión lectora famosa, que es que algunos hacen frases que vagamente les suenan y no saben lo que significa cada palabra. ¿Por qué? Porque no han aprendido en la escuela. La P con la A, pa, no, que sea lúdico. ¡Ay, qué gracioso el niño! Luego no sabe decir papá, y hay unos líos en casa. ¿Por qué no le dices papá a tu padre? Pero, insisto, como son analfabetos, todas las comunicaciones las hacen mal, equivocadas, contradictorias, etc. Pero me da la impresión de que en el PP tampoco se enteraron, Porque, vamos, esto es un bocato di cardinale. O sea, tener un fallo como lo de anuencia y no aprovecharlo, ni Pilarín, ni estaría Cuca al mando de los aparatos, en fin, de Génova y tal. ¿Qué dice Feijóo? Hombre, yo sinceramente hubiera dicho, como se trata de un umbral y eso no se cambia con facilidad, esto de que no tribute, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque acaban de llegar. Es decir, que alguien cobrando más con la subida del salario mínimo no cotizará y en cambio alguien cobrando 100 euros menos sí cotizará. ¿Esto tiene lógica, señor Feijóo? Ninguna. Demagogia. Podía haber dicho, bueno, como son 30, realmente los sustanciosos, 30 al mes, oye, 30 al mes son 350 al año. O sea, tampoco es, para una empresa que está en las últimas, la cierras. Pero bueno, vamos hasta ahí todavía. Y los que pasen el umbral, que tributen. Y los que no tributen. Pero hombre, el umbral de lo que se paga, que es masacrar a la clase media, está establecido. No lo puedes cambiar según qué paguita te den. Pero no, como esta paguita no cotiza. ¿Cómo que no cotiza? ¿Cómo no va a cotizar? Pero si es que no es que tenga razón Marichusma. Es que lo ha votado las Cortes. Han votado los presupuestos. La estructura fiscal en España, que es profundamente injusta para las clases medias, que está sosteniendo a los jóvenes que no han encontrado empleo y a los mayores que ya no lo buscan, pero cobran su pensión. Mejor que el salario mínimo. A veces cerca del triple.
Las clases medias es que cada vez que sube el salario mínimo no lo pagan los que no llegan al umbral, que a lo mejor entonces se acercan. No, lo paga la clase media, que paga todo. Y cada vez hay, pues eso, menos clase media. Pero Sánchez, como vive en su mundo, en los mundos de Yupi, pues también se permite dar clase, pronto la dará de gramática. Le falta esto, nada, poco. En esta epopeya de analfabetismo aplicado que hemos visto, ayer Sánchez, pues como está de corrupción, no hasta las cejas, hasta el último pelo de la coronilla, y sigue la corrupción para arriba, pues ayer se planteó, es una cosa ante los suyos, claro. Él solo puede ir ante los suyos y ante los titiriteros de los Goya. Es el único sitio donde no le abuchean, le dicen Pedro Sánchez, hijo de fruta. O sea, es el único sitio. Con los Goya, que se quejan de la vivienda, pues pedíselo a Sánchez, lleva 7 años en el poder, vuestro ídolo. Pandilla de payasos. Y que me perdonen los del circo Price. Pero ayer, otra vez, presumiendo de lucha contra la corrupción. Pero si corrupción eres tú. Sí, a pesar de tener a su mujer imputada, a su hermano, al que fuese mano derecha en el gobierno y en el partido, José Luis Ábalos, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y hasta 13 ministros investigados por las diferentes causas que le afectan a él, a su gobierno y a su familia, el presidente presume de limpieza y de ejemplaridad. Lo ha hecho ante los suyos en una interparlamentaria con diputados y senadores socialistas, donde Sánchez también ha presumido de la economía. Porque antes hubo corrupción y hoy hay limpieza y ejemplaridad en el manejo de los recursos públicos. Y donde antes hubo corrupción, hoy hay un gobierno ejemplar en la Comunidad Valenciana y en el Gobierno de España. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. El Gobierno de España inicia este curso político con las pilas cargadas. España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. Donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza. Sí. Bueno, tu casa es que brilla como los chorros del oro que robáis. Pero que tú eres el sicario de Delcy Rodríguez. Pero que Zapatero es el que te lleva y te trae y te hace vender el coche eléctrico chino. Pero que tu señora está imputada por 4 delitos, tu hermano por 5 delitos y más que van a venir. Más de medio gobierno de tus 22 ministros, 13. O están imputados o van camino de estarlo. Y tú, Pedro Sánchez Pérez Castejón, tú tienes cientos de vuelos a la República Dominicana sin explicar, que es donde guardan el dinero los socialistas que roban. No, ¿tú cómo vas a robar? Hombre, otra cosa es que te lleves lo que te hayas llevado por el rescate de Air Europa, que tenía dinero para rescatar y la rescataste tú. Solo de una vez 700 millones de euros. Para el íntimo amigo de tu señora. Pero eso es corrupción. Hombre, ¿cómo va a ser corrupción si el PSOE no se ha corrompido nunca? La historia del PSOE es una verdadera, un vasto relato, dirían, vasto con V, Pili, con V, vasto, amplio, enorme, torrencial relato de corrupción y de crimen. Corrupción para alimentar la máquina bélica, terrorista, etcétera, y luego crimen. Ahí está la guerra civil, la provocan ellos. El Partido Comunista no podía ser, pero eran 4 gatos y todos a la orden de Stalin, que no sabía si le convenía. Todo es el PSOE. En aquella época no todo el PSOE. El tercio de Besteiro estuvo en contra. Pero ahora lo que diga Sánchez, dice, ahora vamos a darle una patada en el tafanario a toda anciana que veamos de más de 50 kilos. Se lanzan, pero sin dudar. ¿Por qué? Porque es que son una secta. Esto no es un partido político, es una banda. Está de corrupción, no hasta las cejas, ya digo, hasta más allá de la coronilla, solo en España. Ni les cuento lo que habrá por ahí. ¿Y quién es el que garantiza la impunidad del PSOE? Cándido Golpe Pumpido. Y ayer conocimos otro auto que a muchos les hace creer. Yo creo que ahí hay mucho deseo de creer, más que razones objetivas, pero bueno, la fe es así.
El Tribunal Supremo, por segunda vez en menos de 15 días, emite un auto donde recuerda tanto al presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, como a los 6 magistrados izquierdistas que dieron vía libre al indulto encubierto de los SERE, que no hay carta blanca. Libertad Digital ha tenido acceso a este auto de 15 páginas que firma el magistrado Vicente Magro, citando el primer auto del Supremo redactado por su compañero Andrés Palomo, y añade que la existencia del elemento subjetivo del injusto, en este caso, no aparece como requisito previo para la admisión de la querella, al suponer prejuzgar simplemente una actuación de los querellados al margen del derecho y a sabiendas de que es injusta en el contenido de la resolución judicial que se invoca. Bueno, le llama prevaricador, pero como de esa manera retorcida. Este Magro me parece que fue a la misma escuela que Palomo. Podría haber sido editorialista de cualquier periódico de papel en la época de oro, que lo que ganaba dinero era el papel. Pero yo es que quiero verlo no como tirón de orejas, aprovechando que en cierto modo le dan la razón, porque todo lo que no sea atacar a este gobierno es darle la razón. No lo entienden de otra manera. Recuerden una frase que relata y delata perfectamente a Sánchez, cuando dijo, contando como suyos los votos del partido de la ETA, de todos los golpistas catalanes y de los separatistas y de los comunistas. Somos más, dijo. ¿Cómo que sois más? Tú eres menos. Somos más. Ah, ¿quiénes? Bildu y tú sois lo mismo, ¿no? Lo son. ¿Lo son? ¿Han visto a Bildu votar en contra de este gobierno? ¿Han visto a este gobierno hacer con Bildu otra cosa que no sea favores? Los golpistas catalanes ya ni les cuento. Les acaban de conceder, de regalar las fronteras a los mozos, que además han dicho, no sabemos qué hacer con ellas. Es que esto es cosa de la Guardia Civil de toda la vida. Somos más sinvergüenzas de lo que cualquiera pudo imaginar. Y encima sin bachillerato. Dice, bueno, no tendrá tanta importancia, que no tiene importancia. Pero ¿ustedes creen que el que no sabe qué significa anuencia sabe lo que significa déficit? Pues nuestros nietos se encargarán de pagar esa laguna educativa. Una pausa. Es la mañana de Federico. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Eras. Siendo importante el auto del Supremo y siendo importante, revelador, el numerito de la zaragata de las ministras analfabetas, para mí la gran noticia de hoy es la que les vamos a contar. La interposición ante el Tribunal de Derechos Humanos por parte del Partido Popular que despierta. Os he oído antes que alguien en el Partido Popular ha llegado a la conclusión de que tal vez los jóvenes votan a Vox porque ellos no hacen lo que tendrían que hacer. Pero son tan absolutamente cretinos, porque es que no tienen solución, que dicen que no hay que tocar a Vox. Vamos a ver, Vox sube porque os insulta y no os defendéis. Y dice, pues será verdad. Si es que tú ves a Cuca, y es gramaticalmente es del nivel de Pilarín y de la anuencia. A partir de ahora, pues eso, yo lí anuencias. Pero esta actuación, esta sí es importante. Esto que ha hecho Feijóo, esto es lo realmente importante y que tiene recorrido, porque es ir directamente a parar el golpe de Estado en el único sitio donde finalmente se puede parar. El Partido Popular ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la actuación del Constitucional al avalar la reforma del Gobierno que impedía que el CGPJ en funciones pudiera nombrar a sus 2 candidatos al propio tribunal. Los populares consideran que la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigía al Constitucional una motivación de la decisión debidamente fundada, algo que apuntan brilla por su ausencia y vulneró el derecho a un proceso justo y equitativo. Dice, pues parece un poquito así como de... Sí, pero como estos son de que se van acostumbrando, que son muy cagapoquito. O sea, que son así y además no van a ser de otra manera. Venga, ya has podido con esto. Ahora un poquito más. Venga, ahora esta cucharadita por mamá. Venga, no escupas. Y ahora por papá. Mira, y esto, el avión por la abuelita. Son así. Hombre, es que son imbéciles. No, son del PP. Son así. Don complejos, maricomplejines, la familia complejín. Había una familia que se llamaba Telerín,
Para decir lo de vamos a la cama, que hay que... Pues se llama la familia Teleri. Pues la familia Complejín. Génova 13. Pues Ayuso no parece. Que va, pues la última vez quisieron cargarse a Ayuso y Ayuso tuvo que tomar Génova, precisamente. La calle Génova, para echar a los que la querían echar a ella y hundirla además. Pero ¿por qué es esto importante? Porque es Pumpido la clave del golpe. Y si quieres frenar el golpe, que básicamente es judicial, tienes que ir a por Pumpido. Pero no solo con esto, con todo, con la ley de amnistía, con todas las leyes, con todos los abusos que está perpetrando ahora, la absolución de los ERE. Y lo que va a hacer ahora, que es legalizar los indultos de los que ni siquiera con la ley de amnistía podía sacar de la cárcel o traer no sé, de los mejillones, de los mulfrit. Mejillones fritos, como son muy grandes, los de los Países Bajos son grandes. Un poco pesado, ¿eh? Y 7 años así. Y dale a la mulfrit. Complicado. Bueno, y otro asunto interesante, que por desgracia se va a revelar también. La segunda del escafandro, o sea, la escafandra, que es Sánchez Conde, va a tener que decidir sobre el plante, que se dice pronto, de 19 fiscales de sala, que le llaman el generalato fiscal. 16 han dicho que esto de cerrar el caso de Miguel Ángel Blanco ni estaba motivado, ni era justo, ni es decente, ni tenía fundamento legal. Porque además se ha hecho como todo, atropellándolo todo. Pero ustedes ven a García Ortiz y ya ven lo que da de sí, calculen la segunda. Y luego la tercera, su amiga, la del juicio de Rubiales. Ese juicio es una ofensa a todas las mujeres violadas y realmente agredidas sexualmente. Es una tomadura de pelo. Que Rubiales es un macarra infecto que hasta sin hablar ya te ofende el oído, no hay más que verlo. Siempre ha sido así. Es el chulángano sociata. Es que lo es. Ya su padre era otro cacique sociata de los ERE, calculen. Pero que esa cosa de a ver cuál es más golfo, si el tío o la tía, esto es indigno. Pero cuando este tío Rubiales, que es un jeta, pero no es un cerebro, o sea, también está rapado de ideas, lo compensa con la chulería innata en él, o nata porque es sociata, pero socialista rabioso y por tanto corrupto. Ahí está Piqué, que lo demuestra. Y la Copa de España en Arabia. ¿Qué pinta la Copa de España en Arabia? Bueno, la pasta que se llevaban. Pero la fiscal, que es la amiga de Escafandro, de don Alvarone, es que era incapaz de argumentar. Hablaba, pues, qué sé yo, pues como la niña de la curva, o sea, como cualquier podemita sin bachillerato. Pero entonces para, dice, venga, que va a llegar la palabra. Es una rubia que confía mucho en sus atributos, ella se ve imponente. Esta vez no llevaba el escote de vedette de Puerto Rico con los que debutó en este juicio. Que claro, es que no podían mirar a otro sitio. Sí, pero bueno, haces un gesto un poco audaz, te das un golpe, sabe Dios qué puede pasar en esa sala. Bueno, lo que ha pasado es que Rubiales se la pasa de pitón a pitón, queda en ridículo, es incapaz de argumentar, lo único que puede es atacar, con lo cual el juez tiene que defender al atacado. Bueno, el aspecto de todo eso, el juez tumbado como si saliera, es que me recuerda tanto al padre de Belló, que le decían Buffalo Bill. Mucho, o sea, es porque iba con el pelo largo, canoso, tal. Como Ariza antes de hacer gimnasia, que a veces se dejó el pelo largo, blanco y tal, musculitos. Pero es de broma pesada. O sea, y eso es fiscal. Y esta es persona de confianza del fiscal general del Estado. Bueno, hay una foto de ellos que vamos. Sí, y esto han subido todas las agresiones sexuales desde que está Sánchez en el gobierno. Todas, incluidas violaciones con penetración. El 7%.
Y ante el éxito de su política lo que hacen es insistir en la política. Y naturalmente, si han de servirlo con juicios como el de la Manada y como este, que son puros montajes comunistas, aquel lo hicieron los de Bildu y los comunistas. Ahora lo hacen los comunistas, los de Bildu y los socialistas, que son como los otros. Esto es la justicia. Y luego que no hay dinero y que faltan medios. Pues si son 11 días lo que va a durar esa basura. Si no hay ni denuncia ni nada, son dos compinches, dos caraduras. Pero como la tía del Barça, que ahora le toca la zona de Candela a una del Español, que no sabe si presentar denuncia. Encima, para más Inri, blanca, estirada, flaca del Barça, a la otra negra, abundosa y del Español. Le toca lo que le da la gana, y además se le ve esa chulería. ¿Qué creen que se va? No saben si se va a atrever a denunciar. ¿Por qué? Porque otra es la casta. Y Rubiales era la casta hasta que les convenía sacrificar a uno de la casta. Y montan el pollo 2 o 3 días después de aquella cosa que ni que hubiera ganado España el Mundial. O sea, por favor, el fútbol femenino es lo que es. Y es lo que es. Que la gran liga de fútbol femenino, después de ganar el Mundial, Madrid-Levante, partido extraordinario, 1000 espectadores. No da ni para pagar la luz. Pero bueno, esta historia de los fiscales tiene importancia. Esta historia es muy importante, porque los fiscales están siendo la punta de lanza del golpe de Estado. Aunque el jefe es Pumpido, el que lo aplica es la escafandra de Rubiales, y luego la segunda, con la que se choteaba el propio fiscal general del Estado de un juez del Supremo. Pero choteo. De una tía que además presentó un escrito de 11 folios diciendo que el tribunal era ilegítimo y que no podía juzgar a este. Tal cual. Esto es la Fiscalía. Y lo que se delató ayer con estos datos es que la gran mayoría de los fiscales está horrorizada por el comportamiento de esta gentuza. 13 de los 16 fiscales del Supremo apuestan por reabrir la causa del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Consideran que la Audiencia Nacional no tiene competencias para archivar el caso por prescripción. Sin embargo, los dos jefes de lo penal del Alto Tribunal defienden posturas diferentes. Fernando Prieto no apoya la reapertura, mientras que Fidel Cadena, alineado con la mayoría y con las partes, sí es partidario. Esta discrepancia deja la decisión final en manos de María Ángeles Sánchez Conde, mano derecha de García Ortiz. La UCO de la Guardia Civil intentará recuperar el contenido borrado del teléfono y de la cuenta de email de García Ortiz. Podrá hacerlo si el fiscal general abrió su correo electrónico y la aplicación de WhatsApp en un dispositivo diferente. A pesar del demoledor informe de los agentes y ante la insistencia de los periodistas, la ministra portavoz Pilar Alegría ha vuelto a defenderle. Hasta en 3 ocasiones lo hacía ayer en la mesa de la sala de prensa de Moncloa. Quería saber ahora si con el nuevo informe de la UCO que dice que no se encontraron mensajes porque se borraron, ¿qué opinan ustedes ahora y si este hecho les parece relevante para la investigación? Para que no quepa tampoco ninguna duda, este Gobierno mantiene la confianza absoluta hacia el fiscal general del Estado. ¿Qué le parece que el fiscal general del Estado borrara todos los mensajes de su móvil el mismo día en el que se anunciaba el inicio de la investigación contra él? Se lo he comentado y se lo he explicado anteriormente a su compañera. Confianza absoluta al fiscal general del Estado. Confianza absoluta. Insistir un poco en la pregunta de Garea, ¿no? Si a usted no le parece sospechoso que el 16 de octubre, es decir, cuando el Tribunal Supremo abre la causa, el fiscal general borrase todos esos mensajes. Puestos a trasladar opinión de cosas que me puedan parecer sospechosas, me parece mucho más sospechoso, por ejemplo, que un presunto defraudador de más de $500 000 todavía no haya declarado en este país. Es que no le ha llamado el juez Pepita porque no hay ningún juicio pendiente. Analfabetica. Qué burrica eres, hija. Qué pedazo de adoquín. ¿En qué tenéis confianza? ¿En que los borrara todos? ¿Pero tú qué te crees que es un juzgado, que es un juicio, que es un proceso? Lo escribirá con Z. Hay las anuencias. Pero vamos a ver, entérate, Pilarín, que ha delinquido el fiscal general del Estado, que ha insultado al juez del Supremo y que como tú, pero tú sin darte cuenta de lo que haces,
porque cristalizas no en adoquín, en piedra pómez, o sea que no te enteras de que flotas, no te enteras de que estamos hablando de un delito de revelación de secretos agravado por el borrado de pruebas, hecho el mismo día en que fue imputado por el Tribunal Supremo. Y verás, Pili, el Tribunal Supremo es el máximo tribunal en España. El Constitucional ni es tribunal ni es nada. Debería ser una sala de garantías dentro del Supremo. No es el Supremo del Supremo, no es un tribunal de casación, no es la casa de tócame Roque a vuestro favor. Puestos a dar opiniones, coge el diccionario y mira anuencias. No, sin H. Se pone y no saben hacer la O con un canuto. En fin. Bueno, ayer hubo uno de esos momentos en que ves que esto de Trump, pues en otro momento podíamos calificarlo de otra manera. Estamos ante un señor que está pasando el estrés postraumático, Trump, que lleva un tiro en la oreja de hace un mes y medio. O sea, eso, el cuerpo, tú puedes tener lo que sea, pero el cuerpo tiene miedo. El cuerpo ha visto que entraba por ahí una cosa que hace mucha pupa y ha estado con eso, y ahora cada vez que cambia el tiempo, y en Washington hace un frío horroroso, más la humedad del Potomac, es un frío, pero un frío perón. Y lo está pasando además en su último mandato, porque ya no puede otra vez, ya estuvo una vez, solo son dos, pues es la última. Y está convencido, o se ha convencido, y eso es parte del estrés, de que Dios le salvó la vida para que haga todo lo que tiene que hacer. Lleva un ritmo de presentación de iniciativas que, aunque tuviera mucho preparado, no deben dormir. Bueno, se quejaba el otro día una petarda de la CNN, que es que claro, esto es no parar, que con Biden aquello era civilizado, iban a las 3, se iban a casa a las 6, no había nada que hacer, y ahora se levantan pronto y no llegan porque ya están los otros. Se van agotados y siguen los otros haciendo cosas. Pero ha llegado el momento de que lleguen a Europa a ver en qué se traduce la famosa guerra de los aranceles. Por cierto, conviene insistir, incluso a los lerdos de los periódicos de papel en España, que la Unión Europea tiene aranceles contra Estados Unidos. No, lo digo porque parece que es que los aranceles los ha inventado Trump. Y el peor arancel que tiene Europa son sus medidas verdes, wokes, LGTBIHIJK, LMNETA, ETA. Y esto es lo que se ha planteado ayer. Y claro, Ursula von der Pony, sería mejor, bueno, si no hubiera muerto el pony, que lo mató un lobo, al que protegía a Úrsula, me alegro. No por el pony, pero hombre, a ver si se entera que los lobos son asesinos, ni siquiera es para comer. Un lobo entra en un corral de ovejas, las mata todas y no se lleva un filete. Porque es un lobo, asesino. Pero igual que el toro de Lidia si puedes mata al torero. Y luego ya lo deja tirado, muerto. ¿Qué saben estos? Pero la verdad es que el encuentro de Vance, el vicepresidente, que es un héroe de guerra, que es un héroe de la pobreza, que es un salido madre drogadicta, zona empobrecida, bueno, todo, que ha estudiado con beca y tal, es decir, nombre echó a sí mismo, orgulloso además, y casado con una chica becaria, la beca Bill Gates, en la Universidad de Cambridge. O sea, USA no es cualquier cosa, USA no es pilijuerga. Y llega a ver a Ursula von der Pony, que está porque no molesta. Claro, el encuentro no es que fuera un diálogo de sordos, es que una no tiene orejas. Entonces, claro, sin orejas y no tiene un implante coclear, que se pone aquí, debajo de la nuca, oye, que permite que oigas sin orejas. Esta ni sabe lo que es implante. El resultado,
pues tenía que ser malo, como es lógico. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se ha reunido en París con Ursula von der Leyen en el marco de la cumbre sobre inteligencia artificial. Es el primer contacto directo entre Europa y la administración de Trump tras las acusaciones de Washington por exceso de regulación. En ella, Reino Unido se ha negado a firmar, al igual que Estados Unidos, la Declaración para un Desarrollo Inclusivo y Sostenible de la Inteligencia Artificial. En las declaraciones, sin embargo, la presidenta de la Comisión ha anunciado una inversión por parte de Europa en inteligencia artificial mientras trataba de suavizar esos enfrentamientos. La escuchamos junto a Vance. Estados Unidos quiere asociarse con todos ustedes con la revolución de la inteligencia artificial que tenemos ante nosotros, con un espíritu de apertura y colaboración. Pero para crear esta confianza necesitamos regímenes regulatorios internacionales que fomenten la creación de tecnología en lugar de estrangularla. Y necesitamos que nuestros amigos europeos, en particular, miren esta nueva frontera con optimismo en lugar de inquietud. En tan solo unos meses hemos creado un récord de 12 fábricas de inteligencia artificial y estamos invirtiendo 10.000 millones de euros en ellas. Y esto no es una promesa, esto está sucediendo ahora mismo y es la mayor inversión pública en IA en el mundo. Sí, in the world y the last. Los últimos. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de regulaciones en la horda, la mafia de Bruselas, que no hay manera. Que quiten lo de la inclusión, que no pueden poner a discapacitados a llevar la inteligencia artificial. Que no puede ser. Que los ponen El otro día se quejaba en lo de los accidentes. Pero es que es verdad. Pero discapacitados cerebrales. Por incluir, claro, la inclusión, como no tiene nada que ver con el mérito ni con la capacidad, sino con su situación, por raza, por historia, por emergencia, por falta de medios, incluso intelectuales, bueno, es como poner a operar a un señor que no sabe ni lo que es una sutura, porque claro, no ha tenido nunca ocasión de ser médico. Qué élite, ¿no? Pero es que son así, lo hemos visto con los bomberos. Unas tías que eran de 100 kilos, que digo, de 120, 130, esas negras gigantescas, que hemos visto grabadas cuando hacen ejercicio físico. Las flexiones las hacen de rodillas, porque no pueden levantar todo eso, porque vas a levantar 125 kilos. Y decir a la número 2 de las bomberas de Los Ángeles, si me dicen que lo que importa es que salve a mi marido del incendio, me da igual que lo salve un tío blanco que una tía negra. Dice, a lo mejor es que tu marido no estaba en el sitio adecuado y estaba ardiendo. Ese género, eso es lo que ha hecho la inclusión. Eso es el famoso desarrollo sostenible, ni sostenible ni narices. Es insostenible, porque el principio de eficacia, que es lo que garantiza que cualquier empresa funcione, queda abolido. Por encima de la eficacia está la inclusión. Bueno, pon una guardería o una... que es lo que suelen ser. Y encima en lo público, con dinero de todos. En fin, luego el espectáculo pues es extraordinario, porque claro, Estados Unidos es otra civilización, para bien y para mal. Tú ves a un tío que sale en las ruedas de prensa con el niño, que de vez en cuando dice ¡eh! Y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Es América. Donald Trump ha firmado otro decreto, que ordena a las agencias federales a colaborar con Elon Musk para reducir la plantilla de la administración y limitar futuras contrataciones. En una especie de rueda de prensa, Musk ha aparecido en el despacho Oval, de pie, con su hijo y junto al presidente. El magnate ha alertado de una posible situación de quiebra si no aumentan los recortes, acusa a la burocracia de tener más poder que un representante electo y señala que simplemente cumplen con lo que la gente ha votado. La gente votó por una reforma importante del gobierno, no debería haber ninguna duda de eso. Eso fue lo que dijo el presidente en campaña y la gente votó por una reforma importante y eso es lo que la gente va a conseguir lo que votó. Y muchas veces se conoce gente que no consigue lo que votó, pero en esta presidencia van a conseguir lo que votaron y de eso se trata la democracia. No, stupid. No. La ley está por encima de lo que vota la gente. Cuando cambies la ley, entonces podrás hacer reformas.
sin cambiar la ley, lo que estás diciendo es lo mismo que Putin, que Maduro, que Xi Jinping, que todos los tiranos de la historia. Da igual cuál sea la ley. A mí me han votado para hacer lo que me dé la gana. No. Clown. No. Pero bueno, pero él sabrá. ¿Qué va a saber este imbécil? Si yo lo dije el primer día. Este tío no está en política en la vida, será un genio en lo suyo. No tiene ni puñetera idea de política. Y en una democracia, Estados Unidos es el único país que nació como una democracia. La democracia está por debajo de la ley. We the people legislamos. Y luego, la policía aplica las leyes que votamos. Y para no ir a la guerra civil, que ya fueron una vez, pues entonces votamos y cambiamos el gobierno sin pegarnos tiros. Pero para hacer otra ley, siempre con la ley por delante. Pero este idiota no sabe nada. Que bueno, es un genio, pero es un idiota. Bueno, igual que las obras completas de Pili Juerga son extraordinarias. O sea, están doña Emilia Pardo Bazán y doña Pilar Alegría Carrefour. Bueno, Continente. Es malo el chiste, pero sí, irresistible. Y este es el verdadero problema que tiene Trump. Creer que un mandato popular está por encima de la ley. Nunca. Otra cosa es que con ese mandato popular puedes cambiar las leyes, que es a lo que tienen que aplicarse. Vean, se lo recomendé ayer, el análisis que hace Daniel Rodríguez Herrera en Libertad Digital. ¿Hasta dónde llega el poder de un presidente de los Estados Unidos? Los analfabetos de los periódicos de papel, que son mayoría. ¡Uy, qué poder tiene el emperador! En Estados Unidos, la ley y los jueces tienen más poder que cualquier presidente. Siempre ha sido así. Y han tenido que cambiar las leyes. Por eso se resisten a cambiar las leyes, así de cualquier manera. Y en la Constitución no tocan. Lo que hacen son enmiendas a la Constitución, pero no ponen una ley que sea la contraria. No, señor. Añaden una enmienda, una reformita. La ley no se toca. Y este imbécil no se ha enterado. No saben lo que dicen, pero si es que además eso a la larga es peor para ellos. En fin, vámonos a la prensa económica, porque esto cada día es... Yo tengo verdadero interés por ver hoy en la prensa salmón, los salmónidos, como se llamaba, siempre lo de papel, cómo registran el esperpento ayer de las dos analfabetas, las anuencias. Es la mañana de Federico. Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. A la Madrid. A la Madrid. A la Madrid. Venga, viva Florentino. Hey Jude. Hey Jude. Sí. Bye bye Guardiola. Bueno. 14 semáforos me ha puesto el alcalde atlético esta mañana. 14 nada más. Yo creo nada que menos. pone como sabe por dónde vengo o lo adivina. Yo voy por varios sitios para despistarlo. Inútil. Está ahí en Siempre tráfico dándole al botón ahí, de los, exactamente, de los semáforos. Bien, ayer, por cierto, hizo una rueda de prensa muy buena comparando Madrid y Barcelona. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y estuvo realmente brillante. Pero bueno, pero vamos a lo de el esperpento de las analfabetas. El caso de las anuencias. Las anuencias de ayer, que vimos en el Consejo de Ministros, y que más allá de la guerra, del esperpento que pudimos ver, lo que queda, fíjate Federico, es que lo que ha conseguido Hacienda, dándole en el rodal del gusto a Yolanda Díaz, aumentando de nuevo el salario mínimo interprofesional para disgusto del empresariado español y del mercado de trabajo en España, lo que ha hecho ha sido conseguir un incremento de impuestos y cotizaciones sobre todo vía salario mínimo. De cotizantes. Al subir el salario mínimo, subes el umbral de la cotización, aunque luego se quede en la mitad. No, es que se queda a la mitad. Es que lo que ha hecho Hacienda es decir, vale, subes el salario mínimo y lo que hago yo es le saco todavía más dinero a los empresarios. ¿Por qué? Pues porque, como cuenta Beatriz García muy bien, y es la única que lo recoge, Beatriz García suma las dos subidas. La del IRPF y la de las cotizaciones, que es lo que no recogen los demás. Exactamente. Se queda prácticamente con una subida que no es de 700, sino de casi 1.000 euros, 913 al año, de los que se queda más de 400 el Estado. Es decir, la presión fiscal es insostenible para la autónoma y para el autónomo y para la pyme. Bueno, mira que es fuerte, ¿eh? No lo entendían ayer. No saben ni lo que legislan. No, por supuesto que no.
En fin, bueno, pues vamos a ver, mira que al final Carlos Slim, el amigo de Felipe González, se queda con Telefónica. Bueno, va por la Telefónica Argentina, que es la de las que más futuro tiene. Claro, si esa es la clave. Pero ¿cómo desinviertes en Argentina en el momento en que Argentina se puede colocar como uno de los primeros países en crecimiento del mundo? Misterios que no son gozosos, son misterios dolorosos. de Murtra, de la SEPI. Sí. Bueno, vamos a las noticias de cercanía con ese discurso del alcalde de Madrid ayer, recordando que en los últimos 5 años la población de Barcelona ha bajado un 1,5%. La población de Madrid ha subido un 40%. No hay más preguntas, señoría. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.